Se le puede considerar un niño prodigio porque llegó al Real Madrid con 14 años. No ha sido internacional en ninguna de las categorías, pero a pesar de eso ha jugado con muchos y sigue jugando con muchos galácticos. Aunque es verdad que sobre todo se le conoce por su íntima amistad con Manolo Preciado y por su trayectoria futbolística en el Sporting de Gijón. Con vosotros, David Barral. Bueno, don David Barral, muy buenas. Muchas gracias por visitarnos aquí en mi canal. Hola, ¿qué tal, Shiro? Muy bien, tío, todo muy bien, espectacular. Oye, tienes ahora 42 años, ¿no? 42, 43, ¿no? Sí, cumplí el sábado pasado 42 y bueno, 42. pues me siento como en mi segunda juventud, ¿sabes? Y estás jugando, sigues ahí con la fiebre del fútbol, estás jugando con los veteranos del Real Madrid. Sí, estoy ya a nivel un poco amateur, ¿no? Más de hobby y por disfrutar un poquito del fútbol, pues torneos en Estados Unidos y jugando con las leyendas del Real Madrid. Así bueno, con Figo, Marcelo, Pepe, Morientes, Roberto Carlos, Manaman, Carembeu, tú sabes, todo, Fernando Sanz, todos esos cracks. ¿Cómo es convivir con esos cracks? ¿Cómo convivir ahora? No sé si han cambiado. Tú con algunos ya conviviste, a lo mejor Sí. no mucho tiempo, pero conviviste con ellos. ¿Cómo son ahora? ¿Cambian mucho? ¿Cambiáis mucho los futbolistas de cuando estáis en activo a después ya cuando ya sois veteranos? Yo los conocí de cerca, ¿no? Claro. Pues cuando Ronaldo, Zidane, Beckham, Guti, todos Zidanes y Pavones, estaban yo en el Castilla con los Pavones, y ahí sí que, pues que eran totalmente diferentes, pues porque estaban en la élite, ¿sabes? Ahora, pues ya después de retirado, uno ya vuelve a la realidad, vuelve a la vida normal de cualquier ser humano y eso pues se nota bastante, ¿no? Porque se echa muchísimo de menos el fútbol de alto nivel, sobre todo cuando estás en el mejor club del mundo, porque sabes que ahí en el Real Madrid se envuelve o se vive una atmósfera que en ningún otro equipo se puede vivir. Claro, porque la gente asocia el nombre de David Barral al Sporting de Gijón sobre todo, después al Levante, también al Granada, al Cádiz, que digamos de la élite quizás fue el último equipo en el que estuviste. Bueno, Racing de Santander, pero ya, bueno, yo creo que el Racing no estaba en segunda división, pero hay que recordar que tú formaste parte de la cantera del Real Madrid en el Castilla y que también estuviste un año, no sé si a caballo se puede decir, entre el Castilla y el primer equipo, porque tú llegaste a debutar en el primer equipo. Sí, yo estuve 6 temporadas en la cantera. Yo llego siendo juvenil y me meten directamente en el Madrid juvenil, y en el Madrid C de tercera división estaba Portillo, en el cual pues estaba haciendo una muy buena temporada y directamente subió al Madrid Castilla. Entonces, pues a mí ese hueco que dejó Portillo lo cogí yo en el Madrid C, porque en el Madrid juvenil estaba Soldado, Claro. estaba Diego León, estaba Jurado, y el Madrid de División de Honor pues, se estaba jugando el Campeonato de España. Entonces, pues yo cogí directamente la plaza que dejó Portillo en el Madrid C. Y ahí es cuando empezó mi carrera deportiva. Pero tuve que luchar y escalar y fue muy difícil, muy ¿Y, complicado. y cómo fue llegar al primer equipo? Pues el Madrid me cede al Fuenlabrada para hacerme un futbolista con mayor, ¿sabes? Recorrido y sobre todo para probarme si soy un futbolista capaz de jugar en segunda vez, en una liga tan complicada. Y se me fue bien, me cede un año a Fuenlabrada y ya luego vuelvo. Y ya cuando vuelvo, pues ya sí que vuelvo hecho más futbolista. Y López Caro, que fue el entrenador en el que apostó por mí en el Castilla, sube al primer equipo porque Luxemburgo lo destituyen y entonces coge las riendas del primer equipo. ¿Qué pasa? Que yo le gustaba tanto por esa intensidad y esa profesionalidad que yo le ponía al fútbol, y entonces me hace subir 6 meses con el primer equipo prácticamente. Entonces estoy a diario conviviendo pues con los grandes cracks que en ese momento había en el Real Madrid. Tú que debutas en un partido con el Zaragoza, en un partido amistoso, ¿no? Sí, eso fue amistoso, el trofeo Carlos Lapetra, Ajá.
en el que estuvo así gente conocida como Guti, Woodgate, Diego López, y bueno, no sé si creo que Pavón, alguno más. Y ahí fue cuando empecé ya a tocar un poco el primer equipo más de verdad. ¿Y llegas a debutar de forma oficial con el Madrid de López No, Caro? voy a varios partidos, ¿no? De Champions, de Copa del Rey, incluso de Liga, pero no me pudo hacer debutar López Caro. Qué complicado, ¿verdad? Claro, no es un problema de que no se apueste o se deje de apostar por la cantera, ¿no? Claro, es que en equipos como el Madrid, como el Barça, como el Bayern de Múnich, incluso te diría como el Atlético de Madrid, es tan difícil ganarse un sitio para alguien joven. ¿Por qué? Porque llegan los mejores, porque fichas normalmente a los Claro. mejores y dices, claro, ¿dónde Yo, voy a tener yo hueco? Si está, pues, por ejemplo, en tu época, no sé, yo creo que coincidiste con Ronaldo, estaba también Antonio Cassano, que lo habían sí, fichado esa temporada. Bueno, claro, es que es muy difícil hacerse un hueco en esos equipos, ¿no? estuvo también Michael Owen, Owen, claro, claro. Raúl, Raúl González. claro. Ah, Entonces, y luego la competencia que tú tienes en el Castilla, porque yo tenía de competencia a Soldado Soldado. y a Negredo. Y Claro. yo, éramos los tres delanteros del Castilla que si yo ya tenía competencia en el Castilla, imagínate pues lo que había arriba, ¿sabes? Entonces, esa es la explicación que yo le doy a mucha gente de la que me pregunta por qué el Real Madrid tira tan poco de los canteranos. Y es que en el primer equipo están los mejores jugadores del mundo. Entonces, para dejar afuera al mejor jugador del mundo, tiene que ser demasiado bueno el jugador que juega en el Castilla. Entonces lo tenemos muy, muy, muy difícil. Oye, ¿cómo era entrenar con Ronaldo, con Casano, con Raúl González, con Michael Owen? ¿Cómo era entrenar con A esa ver, gente? Guti, siempre que me preguntan, Guti y Zidane era la pareja que mejor técnica, ¿no? Tenían Sí, dentro del terreno de juego. Ellos dos se asociaban y era imposible quitarle la pelota, hacían contigo un rondo, ¿sabes? sí. Entonces, y a lo mejor Raúl era el que mejor definición tenía. Robinho me sorprendía, pues que en el uno contra uno era el jugador más desequilibrante. El que más loco y el más colgado que había era Gravesen, por ejemplo. Gravesen era una auténtica locura. Pero lo bueno que tenía esa locura es que hacía muy, muy buen grupo. Entonces, se llevaba el buen ambiente gracias a que un tío como Gravesen, con esa personalidad y ese sentido del humor, pues estuviera dentro. ¿Y Ronaldo era tan divertido como aparentaba fuera, de que era muy fiestero, muy colega con los compañeros? En la estructura dentro del club, en los entrenamientos, en el vestuario, ¿era de los que creaba muy buen ambiente, muy buen rollo? Era un poco introvertido, ¿eh? ¿Sí? Ronaldo no hablaba lo suficiente, ¿sabes? Pero sí que yo estaba al lado, ¿no? De los corrillos de los brasileños cuando ellos hablaban del día anterior, de las De fiestecitas que se las habían pegado, saladitas, ¿no? o de alguna cena de equipo o cosas así que antiguamente eso tanto, se llevaba muchísimo. O sea, date cuenta que estamos hablando de hace ya 20 años, ¿sabes? Era un fútbol, no es el fútbol moderno. Antiguamente, pues hasta incluso se fumaba. Ujú. Se podía beber con total naturalidad. Se iban de cena con bastante frecuencia. Ahora ya eso no se ve porque ahora ya el fútbol se ha llevado un poquito al límite y bueno, pues sí que antiguamente eso era totalmente normal. Ya, lo que pasa es que debía haber mucha diferencia, a pesar del buen rollo que se generaba entre ellos. Por ejemplo, yo qué sé, Zidane y Roberto Carlos, que no tienen nada que ver. Ya no te hablo de Ronaldo Nazario, ¿no? Pero me imagino que Zidane era lo opuesto en la forma de ser, de Roberto Carlos. Sí, no, Roberto era muy dicharachero, todo totalmente, todo lo contrario a Ronaldo. Era uno de los que más salseo ponía en el día a día, en el entrenamiento, ¿no? Pues por su sentido del humor, que estaba siempre riéndose y metiéndose con uno y con el otro. Pero sobre todo lo que más me sorprendía de él es el golpeo, ¿no? El golpeo de falta, porque se quedaba él y Beckham, y entre los dos es que te quedabas sorprendido, te quedabas con la boca abierta. Es que el resto de compañeros se quedaban a ver cómo ellos lanzaban la falta, pero porque era una preciosidad el golpeo tan preciso que tenían los dos. Decías, me parece que te había leído, porque coincidiste también con Beckham entrenando algunas veces, ¿no? Que subías al primer Sí, sí, equipo, sí. ¿no?
y Sí, decías, dice, no me había echado perfume en la vida. Abrí la sí. taquilla de Beckham y dije, esta es la mía. ¿Y qué pasa? ¿Que te echaste todo el pote o algo? ¿O qué? Sí, es verdad, porque nosotros, pues, en el ascenso con el Castilla, pues, el Madrid nos deja el estadio, ¿no? El Santiago Bernabéu para poder entrenar y luego, pues, competir en el ascenso, porque ascendimos a segunda división. Entonces, pues, en esa época, pues, estaba Beckham y nosotros intentábamos abrir las taquillas, todas estaban cerradas, pero la única que quedaba abierta era la de Beckham, pero era por curiosidad, no era por otra cosa. Nosotros éramos niños allí, ¿qué tendrá Beckham aquí dentro? Tenía fotos de su mujer, de su familia y perfume, shampoo y todo eso. Y claro, todos estábamos curiosos, ¿no? De que cómo le da el perfume de Beckham, ¿sabes? Yo creo que eso es una de lo que todo el mundo siempre quiso saber en su vida, Sí. cómo olerá Beckham, ¿sabes? Porque como era un tío tan carismático, ¿no? Y tan querido por las chicas, que yo me lo sé. Y ese día fue el entrenamiento que Esa mejor noche olí en mi saliste, ¿no? vida. Esa En noche mi vida. saliste y dices, voy a ver si con el perfume este de Beckham se liga tanto, ¿no? A ver si liga por el perfume o por la jeta que tiene, ¿no? No, no es por el perfume, él ligaba por sí solo. Oye, ¿qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué recuerdos tienes de esos galácticos? ¿Qué cosa te impresionó cuando subiste a entrenar con el primer equipo? Pues a ver, la precisión, ¿no? La precisión y la velocidad de balón que se le pone al fútbol de alto nivel es espectacular. Yo creo que las diferencias entre categorías es la velocidad. Imagínate la velocidad que se le puede dar al balón cuando la tiene Zidane, Guti, Xavi Alonso, o lo tiene cualquier futbolista de ese nivel. Esa es la sorpresa que más me llevé, ¿sabes? Lo Ya. difícil que, por ejemplo, en un rondo robar la pelota o en una posición. Y Es un fútbol muy difícil. no sé si ahí te puedes empezar a dar cuenta de decir, jo, es que llegar a jugar en el primer equipo va a ser muy complicado, ¿no? No sé si se te hace una montaña cuando ves precisamente el ritmo ese. Eso es un poco lo que también llamaba la atención. Antes, yo creo que ahora ya pues el fútbol sudamericano ya también está habituado a jugar con mucho ritmo. Un poco la gran diferencia que notaban los jugadores sudamericanos cuando llegaban a Europa, ¿no? Que se jugaba al doble de velocidad que se podía jugar en Sudamérica. Sí, no, está claro que en el momento que sube ya te das cuenta del nivel, el nivel que hay. Si, no, si ya lo ves en la tele, que la tele ya se ve como que son insuperables, acercarse a ellos es lo más difícil que hay en el mundo de fútbol, pero ya si ya lo ves en vivo y en directo y encima te metes dentro del césped con ellos, pues ves que la diferencia es abismal, ¿no? Entre lo que hay entre un Balón de Oro como puede ser Zidane o puede ser Beckham o Ronaldo o Luis Figo al resto de los seres humanos. Ya. Oye, ¿y Raúl mandaba tanto como se dice ahí dentro del vestuario? ¿Presionaba tanto, yo que sé, a los entrenadores? Eh, ¿Mandaba tanto? Bueno, yo no llegué a saber, ¿no? Y ni a darme cuenta pues sí que era el capitán, Claro. era el que llevaba más temporadas en el Real Madrid, por pasar, aproximadamente se ha llevado unas 20 temporadas en el Madrid, porque él salió muy joven, pero sí que era el capitán y que yo siempre tengo elogios hacia él, ¿sabes? Porque él a los canteranos pues intentaba siempre ayudarle de cualquier forma, ¿no? Pero ¿y de qué forma os ayudaba? ¿Qué consejos os daba Raúl? Cuando un canterano Lo, subía al primer equipo, ¿el capi qué hacía? No, nada, eso es la precisión en la definición, que es lo que él más sorprendía. Y luego, pues, lo astuto que era dentro del área, ¿sabes? Pero lo que pasa es que eso se lleva en el ADN. Que un jugador sea astuto dentro del área no es tan fácil, es muy fácil decirlo o muy fácil explicarlo, pero que luego estar en la jugada, como estaba él, en cualquier rebote, en cualquier rechace, en cualquier balón dentro de área que quedaba dividido, siempre estaba él para empujarla. Pero ¿y marcaban mucho los veteranos un poco el funcionamiento? O sea, cuando subía, eso siempre se recuerda en el Madrid y en otros equipos, que cuando llegaba la gente joven un poco Sí. le marcaban el libro de estilo, ¿no? Oye, chaval, pues que aquí pues las normas están muy claras, la diferencia entre el veterano y el novel también. No sé si también eso se ha ido heredando, ¿no? Si se marcan un poco
la situación, ya no, evidentemente, a medida que ha pasado el tiempo, pues ya no, aquello de que los chavales se tengan que limpiar las botas, pues evidentemente eso en la época de Pirri y Amancio y todo esto, pues se llevaba y después supongo que esas normas han ido cambiando. Pero no sé si todavía seguía alguna ley no escrita que funcionaba Yo, cuando llegaban los yo creo jóvenes. que yo creo que hay una norma que sí que sigue funcionando, que es en el rondo entra el más joven. Ajá, Y eso sí que siempre se ha llevado a rajatabla. En el vestuario nosotros lo que pasa que el fútbol antiguo, el respeto hacia los veteranos era enorme, era tremendo. No te puedes imaginar un jugador del filial cuando subía al primer equipo en cualquier club de España, el respeto que se le tenía a un veterano. Eso ya se ha ido perdiendo. Ahora ya un chaval de la cantera pues te puede discutir cualquier balón o incluso te puedes hasta encarar con él, porque el fútbol ahora ya no se tiene prácticamente educación como se tenía antes. Antes se tenía muchísimo respeto y más teniendo al lado, ¿no? A claro. Raúl, que había ganado Champions, o a Moriente, o a Karembeu, a Manaman y a toda esa gente. ¿Y Ronaldo era tan fiestero como, como después se contó? ¿A los jóvenes os llevaba a Eh, alguna fiesta o no? yo no fui a ninguna. No sé si estuve en algún cumpleaños, pero no recuerdo bien, pero sí que ellos intentaban Bah, si pasar lo estuviste mejor en algún posible por cumpleaños aquello. te tienes que acordar. Porque esos cumpleaños, o sea, no me engañes, en alguno debiste estar, ¿no? Sí, pero no, pero ellos lo pasaban, pues, como se pasaba en esa época. Es que parece que ahora esto llama mucho la atención, pero es que en aquella época era muy natural que, Ya. que- que se pudiera salir, que se pudiera celebrar un cumpleaños, que se pudiera estar en decenas de equipos por ahí tomando algo y bailando. Eso era muy, muy, muy normal. Oye, ¿crees que, como pensamos mucho, que Guti, para lo que ha sido técnicamente, para lo bueno que ha sido, para la visión de fútbol que tenía, que le faltó un paso más, que el fútbol no lo ha tratado bien en ese sentido, que tenía que, yo qué sé, yo soy de los que pienso que Guti tenía que haber estado en la selección española pues más de 100 partidos, que tenía que haber sido campeón de Europa con la selección, que tenía que haber sido campeón del mundo. No, no sé qué le faltó a Guti para llegar a lo que pudo llegar siendo lo que era. Yo ahora lo estoy tratando muchísimo más, ¿no? Sí, Porque ahora estoy jugando con él, con los veteranos, y sí que estamos en las concentraciones juntos, estamos cuando nos toca comer, cuando nos toca cenar, cuando estamos o en la playa o en la piscina, pues sí que recuerdan anécdotas, ¿no? De partidos como, yo qué sé, pues con las veces que ha jugado contra el Bayern de Múnich, o el Borussia Dortmund, o contra equipos italianos, ¿no? De lo que más se suelen acordar, de esas batallas que se enfrentaban en Champions. Guti, ¿qué le ha podido faltar? No sé si a mí no me ha dado la sensación de que se esté arrepintiendo de haber a lo mejor tenido un estilo de vida un poco de menos poder centrada al salir. 100% en el fútbol. Sí, no me ha dado esa sensación, pero sí que a lo mejor algún día se lo puedo preguntar. Oye, ¿es verdad todo lo que salías o todo lo que todo lo que te gustaba o todo lo que se dice por ahí? Y ya me lo aclarará, pero ya te digo yo que como futbolista, técnicamente es uno de los mejores que yo he visto en persona, Pero te en un campo sorprende de un fútbol. poco lo que yo te digo, ¿no? De que era un futbolista a lo mejor para, bueno, ha estado Sí, un montón de años, ha estado infravalorado, un ¿no? montón En, de en años ese en el Real aspecto, ¿no? Madrid, pero que quizás no ha tenido esa valoración que su calidad Sí. tenía, ¿no? Yo era de los jugadores que dices, si me hubieran dicho que hubiera estado los 15 También años, puede ir en el carácter o en la exigencia de uno mismo. claro, Igual es que su carácter y a lo mejor su auto a exigencia ha exigencia. sido, ha, Ah, ha sido menor a la que él se podía haber dado, dadas sus condiciones, ¿no? Pero eso va en cada jugador, pero técnicamente ya te digo que lo he visto yo de muy cerca, no solo en el Castilla, sino luego enfrentándome a él. Luego en claro. el, en el Madrid me enfrenté por lo menos 3 temporadas a él y lo pude ver en el campo. O sea, he jugado 6 partidos contra él, sé la calidad de sobra que tiene, que Claro. tiene Guti, y llevas totalmente la razón, de los Oye, mejores. ¿cómo se explica que Michael Owen pasara sin pena ni gloria? Un tío que venía de ser Balón de Oro, de triunfar en el Liverpool y que llega aquí y pasa casi sin pena ni gloria. O sea, al cabo de un año ya lo limpiaron. Es muy difícil en el Madrid, ¿no? En el que llegar a un contexto tan exigente como es el Real Madrid y poder hacerlo bien.
es que el Bernabéu es muy exigente y el fútbol de Madrid es dar el máximo y estar siempre. Es que tienes que ganar tú solo los partidos y es muy difícil. Entonces hay que tener muchísimas cualidades, pero y no todos los futbolistas pues le salen las temporadas como a uno quiere. Ya. Casano era también tan fiestero como, como se hablaba. No, Casano, no es que lo viera lo que más me sorprendió fue a lo mejor un poco fuera de forma, mejor que antiguamente es que ni nos pesaban, antiguamente no nos pasaban ni los pliegues de grasa, ni sabíamos en qué condiciones físicas estábamos, ¿no? Ahora todo se lleva al milímetro, pero antiguamente quizás lo que más me sorprendía era el estado de forma. Que me decían que se comía el dulces, yo qué sé, bollicaos, por ejemplo, como Claro, pues, no teníamos ningún tipo de claro, dieta ni ningún régimen estricto de comida, sino se podía comer cualquier cosa porque claro, no nos pesaban, ahora ya te pesan incluso dos veces. Si entrenas por la mañana y por la tarde, te pesan por la mañana antes de entrenar, después de entrenar, por la tarde antes de entrenar y después de entrenar, o sea, te pesan 4 veces al día, si ya, entrenas 2 veces. ya. Una locura. Y en alguna de las convocatorias que fuiste o alguno de los viajes que viste que coincidirás con Casano, viste y dices, joder, no es normal que este tío se coma lo que se está comiendo o no te llamó la atención eso. Pero es que yo también he visto futbolistas que no tenían que estar fibrados, como por ejemplo Forlán y el Kun Agüero, ¿no? Yo tengo la Sí, camiseta de Forlán y el Kun Agüero, yo los he visto a los dos sin camiseta y uno estaba todo marcado sí, y el otro estaba como parece rellenito, pero eso no significa que ya tus condiciones bajen porque estés un poco rellenito, pero es que el Kun Agüero sabía utilizar muy bien su cuerpo, ¿no? Pues lo mismo le pasaba a Casano. Casano, al estar un poquito regordete, pues lo que hacía es que el cuerpo lo utilizaba muy bien para su beneficio. Que estando más fino puedes sacar más rendimiento a tu fútbol, pues eso no se sabe, puede ser. ya. Oye, Pero cada futbolista es un mundo. tú coincidiste ahí con Diego López, con Jurado, con Roberto Soldado. ¿Quién se ha quedado de los que tú coincidiste ahí en esa etapa juvenil y del Castilla en el Madrid? ¿Quién te ha sorprendido y dices, joder, este tío, lo normal es que hubiera llegado a ser un jugador de élite o a ganarse la vida en primera división? ¿Te acuerdas de gente que se haya quedado por el camino? Que digas, joder, es que no es normal, calidad futbolística la tenía toda. En el Madrid juvenil sí que Diego León, ¿no? Que era uno de los canteranos que más sonaba, de los que más proyección tenía y de los que más hincapié puso el Real Madrid para que llegara al fútbol profesional y fue el que más me sorprendió por la calidad que tenía. Pero ya luego en el Castilla sí que prácticamente todos llegamos a triunfar en el fútbol, porque date cuenta, Felipe Luis, Es verdad, estaba Rubén, Felipe. Rubén el central, Juanfran también ha triunfado, De la Red, Javi García, Borja Valero, Jurado, Soldado, Negredo, la mayoría han tenido una larga trayectoria, incluso muchos han jugado en la selección española, entonces poco podemos decir, Arbeloa, ¿no? También, o sea, Claro. pocos podemos decir que se han quedado por el camino, porque la mayoría que estábamos en el Castilla, todos han llegado a primera división. Y los que son entrenadores ahora, ya se les veía que iban a ser entrenadores, ya se notaba que se preocupaban más por la táctica, por lo que decía el entrenador, o, o no, Mm, no era así. éramos muy pequeños. En ese Ya, momento, lo que menos se te pasa por la cabeza es ser entrenador. Lo que nuestro mayor preocupación era hacerlo lo mejor posible para llegar a primera división y ganarte la vida jugando al fútbol, que era lo que nosotros queríamos, ya más allá de lo que uno pueda ganar en el mundo del fútbol, pero uno lo que quiere es ganarse la vida con lo que más te gusta, que es el fútbol. bueno, vamos un poquito atrás. Tú empiezas a jugar tú eres de San Fernando, de Cádiz, Sí, y sí, empiezas a jugar allí, sí. sí, Allí en mi barrio. en tu barrio, ¿no? En la calle, que antes Claro. se jugaba en la calle. No sé El, si también jugabas en la Exactamente esa es la calle. diferencia. Esa es la Claro. diferencia que en el fútbol base que hay ahora con el que había antiguamente, que nos forjábamos en la calle, Bueno, era en los parques. más genético, o sea, llegabas ahí y era con lo que nacías, ¿no? Eran habilidades propias, ¿no? Claro, como tú en el parque o en Claro, la plazoleta jugabas contra niños de edades totalmente diferentes a la tuya, o menores o mayores, pues te adaptabas a cualquier escenario. Y luego, pues técnicamente se agarraba cualidades que no se agarran ahora en un césped natural, porque en el parque, date cuenta, pues la dificultad que tiene. Y de ahí, pues ya el San Fernando, que era el equipo con más nombre de la ciudad, y a partir de ahí ya hay unos jugadores del Real Madrid que me ve.
me sigue, ¿no? Porque no en un partido te ficha un ojeador, un Claro. club, te ficha después de un seguimiento. Después de ese seguimiento, pues sí que dan el visto bueno para el fichaje al juvenil de Real Madrid. ¿Y quién te, En diciembre, en diciembre, ¿eh? Yo ficho en diciembre. y me imagino que con el tiempo te enteras, ¿no? De por qué y quién se fija en ti, ¿no? Entiendo que debe ser un ojeador que tenía el Real Madrid en Andalucía. Porque es raro que estando en el San Fernando, que por ejemplo te fiche el Madrid y no, por ejemplo, te hubiera llamado el Cádiz. Sí, eso es extraño, ¿no? Porque el Cádiz es el que, digamos, engloba toda la comunidad de los mejores futbolistas, pero en ese momento, pues el Cádiz no se daría cuenta de que yo estaba destacando mucho, pero sí que un ojeador en Sevilla, cuando jugando con el San Fernando, se da cuenta de que aquí hay un futbolista que destaca. Y a partir de ahí ya me lleva hacia arriba. Y siempre arriba, ¿no? Jugando de centro campo para arriba, ¿no? Sí, delantero. Toda, Siempre. toda, toda mi vida delantero. Luego ya en el fútbol profesional sí que los entrenadores me han podido utilizar más en banda, media punta, delantero, doble delantero, ¿no? En el Levante con Víctor Casadesús o Sí. Uche, pero sí de delantero. ¿Quién era tu ídolo en esa época, cuando empiezas a jugar a fútbol? Ronaldo, Ronaldo Ronaldo Nazario. Nazario. Sí. ¿Ya eras del Madrid de pequeño? O sea, bueno, eras del San De Fernando, pequeñito no sí sé si del que en la Cádiz tele, pues, Zamorano, en la también. tele. Y ya un poquito más, cuando ya me fui dando cuenta de las condiciones, Ronaldo Nazario era el que más me gustaba. ¿Y eras madridista ya desde pequeño, no? Desde pequeño, sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿De familia también? ¿Heredado de familia? Un hermano del Marza, otro del Madrid, pero a mí me tiraba el Madrid, sí. Te tiró el Madrid. Bueno, llegas entonces al juvenil. No sé si te costó tomar esa decisión. Claro, abandonas San Fernando, es una ciudad comparada con Madrid pequeña. Viene el Madrid, te tienes que ir solo allí. No sé si eso asusta a un chaval de 15 o 16 años. No, lo has descrito perfectamente, claro que asusta, pues yo nunca había salido de San Fernando, ni de la provincia de Cádiz, ni me había alejado de mis padres más de 2 días. Y claro, ahora verte en Madrid con tantos pisos altos y con tantos coches, pues uno se asusta. Pero fui directamente a la residencia del Madrid y ahí fue cuando empezó todo. ¿Qué Me residencia costó tenía en ese trabajo momento adaptarme el Madrid? en Villanueva del Pardillo. Ah, estabais en SET, Villanueva, que está el colegio SEC, SET, ¿no? sí, SET El Castillo, allí estábamos. Claro. Bueno, eso ha cambiado, ¿no? Ha cambiado ahora con Valdebebas y cambió también ya en tu etapa porque antes recuerdas que estaban en pensiones la gente, o sea que tenías que vivir en medio de Madrid, incluso a veces separado de tus propios compañeros y por lo menos allí en la residencia del SEC, pues primero te obligaban también un poco a seguir los estudios, ¿no? Sí, Te lo imponían y después, bueno, pues estabas un poco rodeado de sí. amigos, ¿no? De compañeros, Pero vamos. en el Madrid, cuando se cumple la mayoría de edad, los 18, pues ya te dejan elegir pues irte a un piso con compañeros de equipo. Sí. Y yo cuando cumplí la mayoría de edad, pues ya me fui con compañeros, un chico de baloncesto, otro del Real Madrid B, cada uno éramos de una categoría diferente, pero nos juntamos 4 o 5 en un piso y ahí es donde ¿De vivíamos, baloncesto cerquita con quién estuviste? de baloncesto, pues uno de un canterano, no es conocido, Pero que no llegó al no primer llegó, equipo, no no llegó a llegó. debutar. ¿Quién te ayudó más en esa primera etapa? ¿Quién te acuerdas de decir, jo? Porque no sé, pasaste momentos en los que llegaste a decir, ¿para qué coño habré venido, no? Me arrepiento. No No, sé la si. ilusión siempre se tiene. Fue el alejarte de la familia, de los amigos y de tu entorno, lo que más te cuesta, pero luego pues sabes que es la oportunidad de tu vida que tienes que intentar aprovechar y que el hambre de intentar triunfar en el fútbol, que es tu pasión, tiene que estar por encima de todo. Ahí es cuando te viene a buscar el Madrid, es cuando empiezas a pensar de que te puedes dedicar Sí. al mundo del fútbol, que puedes vivir un día de lo que es tu hobby. Sí, porque de verlo en la tele a poder verlo ahora cerca, muy, muy cerca, sí que ya te abre las puertas de decir, ojo, que esto ya va en serio, que Claro. estar en el Madrid ya es algo muy importante. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta de que, porque yo nunca en mi vida pensaba de pequeño que yo iba a jugar al fútbol profesional, porque claro, lo ves tan lejos, lo ves en la tele,
y luego cuando lo ves tan cerca, pues ya sí que te haces la idea de que puede pasar algo. Y cuando ya estás en el Madrid, cuando ya estás en el Castilla, cuando ya empiezas a empezar a entrenar, entiendo que también te das cuenta, igual que cuando llegas a Madrid, pues dices: "Ah, a lo mejor un día me puedo dedicar profesionalmente a esto". Pero también entiendo que cuando llegas al primer equipo o empiezas a entrenar con el primer equipo, también te das cuenta de lo complicado, ¿no? Que debe ser el mantenerte ahí, y quedarte en el en el primer equipo de un equipo como el Madrid, ¿no? Sí, es muy difícil mantenerse, ¿no? Siempre me lo han dicho, ¿no? Los futbolistas, ¿no? Y gente de fútbol que lo más difícil no es llegar, lo más difícil es mantenerse, porque llegar por un poco de suerte, ¿no? O de carambola puedes llegar a jugar a primera división, pero mantenerse durante 10 o 15 temporadas en primera es lo más difícil. Imagínate en el primer equipo. Pero la ilusión del primer equipo siempre está ahí, pero que el Madrid te sirva para darte un empujón, ¿no? O un trampolín hacia ya un club profesional. Que eso fue lo que me pasó con el Sporting de Gijón. Y llegas al Sporting de Gijón y ahí siempre se te ha asociado, porque tú has hablado mucho y bien de él, lo querías muchísimo. Todo el mundo se asocia la imagen de tuya al Sporting de Gijón y también a Preciado. ¿Tan diferente era Claro, porque Preciado? sí, porque Preciado es el entrenador que me encuentro después del Castilla, digamos, al fútbol ya profesional de verdad, en el que hay una afición detrás, en el que hay un estadio que se llena, en el que ya por las calles se echan foto contigo, ya por las calles se dan cuenta de quién eres. Entonces ahí empieza ya el fútbol de verdad, en el que ya tienes presión, ¿no? En cada jugada, en cada partido, y Preciado es el causante, ¿no? De que las cosas me fueran bastante bien Ah. en el Sporting. Y Manolo es un poco el que te guía, porque imagino que también tiene que llegar un momento cuando llegas al nivel que llegas tú, ¿no? Primero entrenar con el primer equipo del Real Madrid, llegar a debutar, llegas al Sporting de Gijón y no sé si tiene que haber alguien que diga: chaval, pisa con los pies en el suelo, que bueno, que esto está empezando, que no, que todavía no eres nadie". No, no sé si en algún momento se necesita que alguien te lo diga. Sí, no, Preciado fue como un padre, pero no un padre para mí, un padre para todos, porque él hacía de buen gestor, tanto de vestuario como a nivel personal, ¿sabes? A nivel personal necesitabas algo, pues siempre estaba ahí Preciado. Y siempre Preciado es un entrenador de los antiguos, en el que ha vivido fútbol antiguo y en el que también era obligatorio ir de cena, porque eso era una convivencia espectacular que te daba el fútbol, para que luego hubiera buen ambiente en el vestuario, ¿sabes? Entonces él nos obligaba a irnos de cenas. Y te acuerdas de algún consejo que te dio Manolo y que lo has ido Sí, ya, manteniendo? como tú dices, ¿no? Tener los pies en el suelo y luego, pues, luego temas técnicos, ¿no? De controles, de definición, de golpeo, ¿no? Porque Manolo ha sido jugador de primera división, fue entrenador y luego tenía también muy cerca a Kini, ¿sabes? Kini se Claro. pasaba por los entrenamientos y muchos consejos, ¿no? Nos lo daba él. Oye, de los remates de cabeza que sean todos frontales, que no sean laterales, porque los frontales los puedes orientar y un golpeo de cabeza lateral es más difícil de llevarlo al sitio donde tú quieres, cosas así, ¿no? Entonces siempre he estado muy, muy, muy bien rodeado de grandes profesionales de fútbol como Kini y Manolo Preciado. Claro. ¿Quién os contaba anécdotas? Porque me imagino que le Y preguntabais, ¿no? Alguna te sí, contaría del muchas, Barça o esto, ¿no? ¿Te acuerdas de muchas, alguna? ¿no? Muchas del año del secuestro. A Kini le Claro. secuestran 3 meses Sí, y después Es que Kini era muy buena gente. Kini perdonó a sí. los que secuestraron, ¿sabes? A pesar de que él lo pasó muy mal, ¿no? En esos 3 meses que estuvo secuestrado, queda pichichi. Es algo que se tiene muy poco valor en España. Tiene 7 pichichi en España, 5 en primera y Y 2 en dos el segunda. segundo. Y uno de esos pichichis fueron en el año del secuestro. Entonces nos contó cosas de esa vivencia en el secuestro, de que sí de que no lo trataron mal, ¿eh? De que nunca le faltó la comida, ni le faltó
el estar bien. Lo trataron bien, lo tuvieron bien y hasta que ya lo soltaron. Pero me imagino que en algún momento, al principio sobre todo, debió pasar miedo, ¿no, Enrique? Sí, ¿no? En el momento del secuestro sí Claro, que pasa miedo, ¿sabes? O sea, claro. ¿qué está pasando, ¿sabes? Pero ya a partir de ahí fue todo con naturalidad y esperando pues que hubiera una recompensa económica. Oye, ¿y qué te contó? ¿Qué te contaba yo qué sé, claro, es que Enrique jugó entre otros con Maradona y con Bert Schuster, ¿no? Entonces, no sé, y tuvo como entrenador, yo creo que recordar a César Luis Menotti. No sé si, Sí, porque ya. alguna le preguntaste, oye, ¿cómo era Maradona o cómo era Bernardo? Alguna le tenías que haber preguntado, ¿no? Sí, ¿no? De Maradona, pues que era honesto, honrado, que estaba loco, que era un tío transparente, que como se veía en el campo era fuera también. Y bueno, si ya hablo de hace 20 años, el fútbol era totalmente diferente, imagínate hace 50 Claro. cuando estaba Kini y Maradona. Pues, pues no había los medios que había ahora y sí que ahí sí que se fumaba, incluso se tomaban una cerveza en el Bueno, vestuario, en el caso en de el, Diego, en- alguna cosa más después en en el, Nápoles en el- también en le el- daba. en el descanso y Claro. cosas que ahora es imposible de ver, pero que fíjate que Maradona, cada vez que le preguntan, oye, ¿cuál ha sido tu pareja, tu mayor eh, apoyo, ¿no? En el mundo de fútbol cuando estuviste en España? Siempre nombra a Kini, porque Kini era su mejor compañero de batalla, tanto dentro del campo como fuera. Fuera se llevaban los dos. Kini se iba a Barcelona solamente a ver a Maradona o no solo a Barcelona, Italia, donde fuera. Se llevaban los dos estupendamente. Era su mejor amigo. Y con Bernardo que te decía que era más raro que un gato verde, ¿no? No, de él De no me Schuster habló no. nada. No, sobre todo de Maradona, que es el jugador que más marcó las diferencias en el mundo de fútbol. Entonces todos estábamos ahí pendientes de que nos contaba de él, claro. Bueno, que hay que recordar que además tanto Diego como Bernardo, como Schuster, yo creo que los dos estuvieron en su homenaje de despedida. Que tú ahí todavía no habías llegado al Sporting, pero No, estuvieron los dos en la despedida con el Sporting, en el homenaje que le hizo el Sporting, y eso que ya Diego estaba jugando, yo creo que en Italia, ya estaba jugando en Italia, y Bernardo, yo creo que todavía estaba en el Barça cuando se hizo la despedida de Kini. Entiendes perfectamente cuando se le conoce a Kini el por qué era un mito, ¿no? Por qué era tan querido y por qué la afición del Sporting le tiene tantísima devoción, ¿no? Tanto a él como apreciado. sí, no, totalmente por su forma de ser. Yo no sé qué es lo que habrá pasado en su vida, ¿no? Porque cuando yo estaba allí en el Sporting y me lo encuentro, él económicamente no es que estuviera muy bien. Entonces el Ya. Sporting lo acoge, el Sporting le da trabajo, el Sporting lo pone de delegado y el Sporting le cambia la vida a él. O sea, al final ha sido muy bonito porque tanto uno le ha dado mucho al Sporting y al final el Sporting se lo ha devuelto. Ha sido como un romance, uno de los romances más bonitos que he visto yo en el fútbol, el Kini con el Sporting. Decías que el Sporting le cambió la vida a Kini. ¿También te la cambió a ti? ¿Es el equipo que más te ha marcado el Sporting de Gijón? Sí, En la por élite el digo, que yo sé momento. que el Madrid te ha marcado mucho porque te has criado ahí desde juveniles, pero no sé si el que más te ha marcado es el Sporting. Sí, sin duda, porque es en el equipo que más partidos juego. Juego 200 y pico partidos en primera división y más los que juego en segunda y me da la oportunidad de jugar en primera, de jugar muchísimos partidos porque yo era de los jugadores que jugaba 40 partidos por temporada y te da la oportunidad de jugar 6 temporadas al máximo nivel y sacar todo tu mayor rendimiento. Gracia también se ha apreciado, pero sobre todo vivir el Molinón es uno de los campos en el que el mejor atmósfera se vive en un estadio, ¿eh? El Molinón es el campo más espectacular que hay en España en nivel futbolístico, ¿eh? Hablando. En ese sentido, aunque eres muy de San Fernando, muy andaluz, muy gaditano, eres también un poco, tu corazoncito también es muy asturiano, ¿no? La afición en el Sporting te ha idolatrado a ti. No sé si eso lo notas cuando vuelves otra vez a Gijón, si sientes
ese cariño y esa veneración que ha tenido la afición contigo? Sobre todo por la calle. Yo me he encontrado asturianos hasta fuera de España y son los que más te agradecen, ¿no? Esos 6 años que estuve tan maravillosos porque fueron un ascenso, 4 permanencias, fueron todos momentos buenos, recuerdan apreciado a Kini, a todos, a los goles que marqué al Barcelona, al Real Madrid. Y todo eso te lo recuerda con bastante cariño porque fueron 6 temporadas y todos bonitas, en el cual la afición siempre disfruta de las temporadas que son buenas y Yo te tengo la recuerdan. imagen tuya, fíjate, de ser un jugador que cuando no estaba de acuerdo tampoco se callaba. O sea, eras un tío como muy echado para adelante, no eras un tío que pasabas Sí, desapercibido. yo era muy transparente Claro. en los medios. Nunca, nunca, nunca le he dicho a un medio de comunicación que no quería una entrevista. Siempre he dicho que sí. Siempre he tratado bien a la prensa. Siempre lo que se me ha pasado por la Pero no te cabeza lo he callabas. dicho. Claro. Lo he dicho, claro, siempre con respeto. He ido muchas veces bueno, pues a programas de televisión como El Chiringuito, ¿no? Etcétera. Sí. Siempre hablaba en Marca, en Cope, en SER, en todos, en todos. Y por eso tengo tan buena relación con los periodistas, porque en su momento yo nunca, siempre los traté bien. Y has usado mucho Twitter, en eso eres un adelantado. O sea, no era muy normal que los Claro, futbolistas utilizaran mucho Twitter. la primera red social que salió así Sí, es para que el verdad. futbolista se pudiera asociar al aficionado era Twitter, ¿no? Entonces, como yo soy un poco así, tipo Joaquín, andaluz, transparente, que no le da vergüenza nada, Cachondo. que le da igual contar un chiste en directo, pues yo también utilizaba las redes sociales pues, para entretener al aficionado, ¿no? Que en verdad es lo que ahora no se usa demasiado. Porque al final tú tienes a tus aficionados, tú tienes a tus seguidores, pues tus seguidores quieren saber de ti, quieren saber cómo eres, quieren que seas transparente, cercano. Y eso yo sí lo tenía. Oye, cuéntame lo de la sandía. La sandía fue estando en el Levante un día así de muchísima calor por la noche. No sé si era sí, cenando, pues nada, se me ocurre la mítica frase esa de la sandía o eso, y al final se hace, tiene una repercusión tremenda. Hasta el presidente del Levante le dice al jefe de prensa, oye, dile a Barral que quite este tuit que está llegando, que tenía ya 30.000 retweets, 20.000 me gusta, y está saliendo en todos lados. Y al final lo tuve que quitar, me lo dijo. Pero quedó en el recuerdo. Bueno, pero ¿cómo eres Quedó en el tú, recuerdo. además? O sea, por eso te digo que siempre has sido un tío muy... bueno, cuando has tenido que decir las cosas en serio, las has dicho, y cuando has tenido que bromear, tú decías un poco Joaquín, y es verdad, es verdad. Yo creo que sois dos jugadores así Yo, de yo me lo mucho tomaba todo ambiente con dentro del humor. Yo vestuario, ¿no? cuando el seleccionador de la selección española hacía la convocatoria, pues yo siempre le tiraba una pullita de broma, ¿sabes? Como, oye, a mí no me convoque que yo estoy aquí muy bien en la piscina, ¿sabes? Cosas así, pero cosas que ahora no están de moda, pero en esa época con las redes sociales disfrutábamos mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Oye, quizás es lo que te ha faltado, el tema de la selección, porque en categorías inferiores fuiste internacional. Sí, No, no. en O ninguna. sea, quizás es la asignatura que te ha quedado un poquito pendiente, no haber sido Sí. internacional con España. Sí, aunque sea haber jugado unos minutitos, ¿sabes? Porque Claro, es que lo mismo que hemos hablado antes, la competencia era brutal. Villa, Raúl, claro. Moriente, luego ya se suma Duri, suman Soldado, Negredo, ya hay un montón de jugadores que con una competencia tremenda. Y Fernando Llorente, ¿no? Del Atleti, ya viene Morata, incluso por detrás, ya era muy complicado. Entonces. A lo mejor con Luis Enrique, que es un entrenador que sí que todas las convocatorias intentaba El que estaba más darle en forma. un poquito de vida a todos los futbolistas españoles que se encontraban en buen estado, pues igual con Luis Enrique sí hubiese debutado, pero con Del Bosque era muy difícil, era muy Claro, era complicado. Sota Sí, Caballo Rey, ¿no? Y con sí, Luis un poco siempre, también, claro. siempre, siempre, Tenía siempre. sus fijos y... Oye, y te vas a Turquía. ¿Dejas el Sporting? ¿Por qué? ¿Por qué dejas el Sporting? ¿Qué pasa? Porque descendemos a segunda división, los últimos meses llega Clemente, en el que no cuenta conmigo demasiado, se forma un ¿Tuviste poquito así con el algún... descenso. a- Sí, tuvimos muchos altercados, ¿Pero pero por qué? muchísimos. Cuéntame alguna. Porque Clemente no tiene filtros, es No, un entrenador tú que está tampoco. también enchalado de la cabeza y entonces conmigo chocábamos mucho, casi nos peleamos a puñetazos en el vestuario, ¿no? ¿Por qué fue? Porque
porque es un entrenador que o le caes muy bien, muy bien, muy bien, o le caes muy mal, al punto de que ya en la despedida del equipo, ¿no? Ya el último entrenamiento, me quiere echar del vestuario. Tú, Barral, fuera de aquí, siendo yo el capitán, ¿sabes? Entonces, claro, me impongo y digo, ¿yo cómo me voy a ir de aquí? Si llevo 6 temporadas, soy el capitán y el jugador que más partidos ha jugado en la plantilla, ¿sabes? Y estaba de segundo Abelardo. Y me levanto ya, el enano que era así, que medía medio metro, me voy para él, y si no me separan mis compañeros, me lo cargo. Pero, Me hizo la vida imposible, me hizo la vida imposible en el Sporting. Y fue uno de los factores fundamentales de que yo me fuera me fui a Turquía también porque pagaron un traspaso, sí, pero me daba igual que pagaran un traspaso. Yo, el Sporting era el equipo de mi vida y era donde yo quería estar. claro. ¿Y te acuerdas cuál fue la primera enganchada? ¿Por qué vino todo? ¿Cuál es la chispa que encendió ese fuego? Yo no sé si tú conoces a Pipi. ¿Conoces a Pipi Sí, hombre, Estrada? claro, Sí, los ¿no? amigos estuvimos Pues, trabajando juntos en Antena 3 de radio. un Empezamos montón de juntos. años, ¿no? Un montón de años. Sí. Me dice uno, yo no te pongo este fin de semana porque eres amigo de Pipi, me dice. Pero te lo Cosas diría así. vacilando, pero no, Sí, hombre, de ahí sí vacile, digo, pero un entrenador claro. no te puede decir eso porque te está quitando toda la confianza, está diciendo, se está riendo de ti, ¿sabes? Y cosas así, locuras, Pero qué locuras. raro porque además, que yo sepa, ¿eh? Yo tengo buena relación con Clemente, ¿eh? Y de hecho lo entrevisté también en esta misma sección hace un mes o por ahí. Pero qué raro porque con Pipi yo creo que él tiene buena relación. O sea, yo creo que él tiene buena relación. Otra cosa es de que él asocie el Pipi verbenero al Barral Sí, verbenero, seguro. claro, o sea, ¿entiendes? O sea, no porque le caiga mal Pipi, porque yo creo que a Pipi No, no no. le cae mal. Lo que pasa que yo creo que viene O por todo las mujeres, por la fiesta, claro. por el cachondeo ¿Tú de crees que Pipi, esa fama te porque... pudo haber marcado a ti, con él, en tu relación con él? No, porque yo en esa época me dedicaba siempre al 100% al fútbol. Yo era el máximo goleador del Sporting, era el capitán, era el que tiraba del carro, era el jugador más importante de la plantilla. Es que en ese momento venía de marcar en el Camp Nou, venía a marcar en el Sardinero. Yo estaba ahí en un momento espectacular del Sporting y él llega, pero no solo le pasa conmigo, le pasaba muchas veces a los equipos que llegaba que el jugador más trascendencia tenía en los medios de comunicación se lo intentaba cargar, ¿eh? O sea, Mm. marcaba territorio un poco, ¿no? Sí, O sí, sea, sí, sí, tirando. sí. O sea, ¿Nunca más habéis vuelto a hablar o una vez ya pasado el nunca más me lo, tiempo? me lo he cruzado, nunca, Nunca. nunca. ¿Y te gustaría hablarlo con él? Decir, joder, pero Pero ¿por si qué? el fútbol es el presente, luego ya te quedas con el recuerdo, pero no lo que no hay que tener es rencor. Yo nunca tengo rencor. Yo me he encontrado siempre a gente en el cual yo pensaba que no me iba ni a saludar y al final te coge y te da un abrazo, porque lo que pasa en el fútbol que se queda en el fútbol, o en un terreno de juego o en un vestuario, no tiene por qué tener trascendencia fuera. Entonces yo ahora sí tengo que darle un abrazo, se lo doy, porque No lo sé. no, porque eso pasó. No, no, por eso, no, más que nada, como sé que los dos en ese sentido, pues si os encontráis y vais a hablar, si por curiosidad, si después pasado el tiempo, pues habéis podido No, aclarar, decir, tío, pero ¿por qué me, por no, qué no, me no. marcaste desde el principio? O sea, ¿qué Sí, es no, lo pero que no hice solo me mal? pasó con él, me pasó Claro, con Miguel claro. Ángel en Portugal, me ha pasado con Paco Gémez, no me ha pasado, pero me ha pasado de que no, mejor no, pues no te ponía, ¿no? Porque ahí es normal, hay entrenadores que te ponen más, entrenadores que te ponen menos, que cuentas más. Con el Paco también era yo ya mayorcete y por eso que no solo con él ha podido tener diferencias. Ya. ¿Con Paco qué tal? También así, es Mm, diferente, eh, ¿no? A No, Clemente. Paco, es que en la época que yo conozco a Paco, pues yo ya tenía una trayectoria, ¿no? Deportiva ¿Dónde buena y coincidís? él me tiene en el Granada. En Granada, vale. Sí, entonces me tiene mucho respeto, yo a él, entonces siempre con muy buena amistad, porque el hombre me trataba muy bien, yo a él, lo único que, bueno, pues jugaba poco, esas cosas son entendibles, ¿no? Que a un entrenador le pueda gustar más o menos, pero siempre el trato, ¿no? Y el respeto siempre hay que tenerlo. Bueno, y te vas a Turquía. Eso sí que es droga dura, ¿no? En Turquía, bueno, yo vivo dos momentos en mi vida en los que pueden haber cambiado. En una ruleta puede caer la bola en rojo o en negro. Y uno es un accidente de tráfico y el otro es en Turquía un cabezazo con Drogba.
Yo en Turquía tengo un cabezazo con Es Drogba verdad. en un córner que me quedo inconsciente en el suelo, con la cabeza, con aquí toda la cabeza abierta después de él que me dio con la frente y yo le di con aquí, con la sien, y quedó inconsciente en el suelo, entra la ambulancia, me lleva al hospital y quedo pues una semana prácticamente pues haciéndome pruebas y con la pérdida del equilibrio, ¿sabes? Entonces Ya. fue uno de los momentos más duros de mi carrera deportiva porque allí mi vida se puso en peligro. Claro, pero porque te llevan al hospital, no sé, inconsciente, no sé si llegas al hospital inconsciente o recuperas la conciencia en la Sí, ambulancia. no, no, en la ambulancia escucho el sonido de la ambulancia, pero rápidamente él pierde la conciencia, vuelvo a tenerla, hasta que ya en el hospital sí que me reaniman y ya vuelvo a la normalidad, pero fue un golpe muy duro, porque claro, después de encima la lesión de cabeza con cabeza, no sabe qué puede tener, Claro, qué ¿sabes? Un golpe tan, repercusiones, si has tan. tenido un hematoma, no sé si Claro, tuviste es que date hematoma. cuenta que es como si te dieran con un bate de béisbol, Claro, ¿sabes? claro, Aquí. Entonces, claro. pues luego 1000 pruebas y luego poco a poco, con tiempo, volviendo a la normalidad. Me decías que habías tenido también que hay dos situaciones que te podían haber cambiado la vida. Un accidente de tráfico, eso estando, ¿en dónde? En el Madrid, Ah, en el Madrid. en el, en el Madrid de los pequeños, llevaba a mi primo el coche y se quedó dormido. Entonces, el coche dio vueltas de campana, salimos disparados por las ventanas porque no teníamos el cinturón y ahí pues directamente al hospital, ¿sabes? ¿Y qué tuviste? Con 20 puntos en la También en la cabeza, cabeza. 20 puntos en el brazo aquí, 7 en la rodilla, bueno, todo demacrado, ¿no? Menos mal que fueron superficiales, ¿no? En el cual, pues te cosen o te echan betadine y eso se cura con el tiempo. No fueron lesiones de gravedad, Claro. bueno, ninguna rotura de hueso ni nada de eso. Entonces, ahí tengo suerte, pero en un accidente de tráfico date cuenta que ahí la bolita puede caer en el rojo, puede caer en el negro. Como caiga en el negro, ahí está la suerte, depende de un hilo. Sí, sí, porque aunque no fuera la vida, pues podía en esa lesión de rodilla o ese golpe que te pusieron puntos en la Sí, rodilla, pues te podía haber afectado a ligamentos, a no sé qué, o destrozar la rodilla o destrozarte la pierna. O sea, que igual que la bolita cayó en el rojo, pues podía haber caído en el negro. O sea, es lo que tú dices. claro, O sea, que exactamente. es evidente. O sea, que yo creo que te tienen que cambiar el apodo. Hay que llamarte Gato, porque tienes más vidas con Gato. Sí, puedo. Sí, a la gente me dice, tú es que has tenido suerte en el fútbol. No, yo he tenido suerte en la En la vida vida, claro. y la suerte ha sido en esas dos acciones. En el resto Claro, de fútbol me lo he ganado yo claro, claro, con mi claro. esfuerzo, con mi esfuerzo. Claro, claro, porque si hubieras tenido suerte, pues seguramente que con gente con menos calidad que tú, pues ha llegado a lo mejor a estar un montón de tiempo en equipos grandes, ha llegado a la selección y en cambio, pues bueno, pues has tenido que labrarte tu futuro pues en equipos no de segunda fila, De pero un, no de la superélite, claro, evidentemente. O sea que. claro. Entonces te vas a Es que no Turquía. es lo mismo. Yo siempre digo que no es lo mismo jugar en la clasificación de mitad de la tabla hacia arriba que mitad de la tabla hacia abajo. Claro, Cuando tú juegas claro, en la mitad de la tabla hacia abajo, juegas a otro fútbol. Cuando juegas en la mitad de la tabla hacia arriba, juegas a un fútbol muy ofensivo, en el que te llegan muchos balones, en el que te llegan muchas ocasiones. Si yo jugara en el Sevilla, hubiese jugado en el Sevilla, en el Valencia, las ocasiones que yo hubiese tenido de un partido son diferentes a las que te llegan jugando en el claro. Levante, en el Osasuna o en el Sporting. Claro. Y el balón que te puede poner Guti en un pase en profundidad no tiene que ver con el balón que te puede poner, no sé, cualquier de los centrocampistas que has tenido en el Levante o que has tenido en el Sporting de Gijón, que eran muy buenos, pero que no era lo mismo que te dé un pase en profundidad Zidane. O sea, seguramente te va a llegar con mucha ventaja ese balón. Oye, y ahí, hablando de equipos grandes y equipos de media tabla para abajo, también se nota eso que se dice mucho de los arbitrajes, del trato, aquello que dicen, va, es que Madrid, Barça y Atleti no se pueden quejar. O sea, los que se pueden quejar son los del Sporting, los del Racing, eso se nota mucho en el trato que te da el árbitro, dependiendo de que si estás en Sí, un equipo sí, sí, grande o sí. un equipo mediano. Digamos, a los futbolistas que más nombre tienen, ¿no? Que más poder tienen en la liga, le permiten muchas más cosas, ¿sabes? Dialogar más,
tener más temperamento. A la primera de cambio a mí me sacaban la amarilla del tirón. A lo mejor a Sergio Ramos pues sí que le dejaban más diálogo, tenían Y más conociéndote medidas, no se lo ¿sabes? decías, ¿sabes? Tú has ganado alguna roja por decir, pero joder, macho, si le has permitido a A mí me han este, expulsado un claro, montón de veces. Si mi peculiaridad era esa, todas las tarjetas que me sacaban y todas las peleas que tenía con los árbitros, sí, sí. porque eras un bocas, ¿no? No, porque no Sí, te porque callabas, porque ¿no? Porque decías, joder, temperamento, pero que no has visto temperamento, que ha sí, hecho lo sí. mismo este y no le has enseñado ni amarilla y a mí qué. O sea, a mí me enseñas a la primera, ¿no? Así, ¿Hay así, así así, algún así. árbitro que le tuvieras especial manía o que tuvieras que él te tenía especial manía a ti? Sí, el que está ahora en primera, que es fuerte, ¿cómo se llama? Que es muy fuerte, que tiene un hermano. Ay, ¿cómo se llama? A ver si. Que estuvo nombre, mujer y viceversa, me parece a mí, uno de esos, un problema Ah, de el eso. Arbeloa ese, Arbelora, no, no. Sí, el que estuvo en Mujeres y Hombres y viceversa. Sí, Arbeloa. ese. No, Arbeloa no. Alberola, eso, Alberola, ¿no? Sí, sí, a Alberola. ver las rojas. ¿Y este que Ese es debutó? el que menos me dejaba, es el más chulo de la primera división. A ese no le puedes ni mirar con mala cara. Del tirón va por ti. Ese es Y claro, tú mortal. chocabas con él. Claro, en el momento que le pegaba, que le echaba una mirada, ya sabía yo, este ya me la tiene hoy jurada. En la primera jugada que yo haga, me saca la amarilla. Así. Es más, te lo decían ellos. Te decían, tranquilo que voy a por ti. Así. Antes no había filtro, ni había cámara, ni había nada. Antes los árbitros te decían, les daba igual, Y ¿sabes? este era de estos, ¿no? Sí, 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 chulo, prepotente, de los que te echan cojones, ¿sabes? En el campo. Sí. Oye, hablemos otra vez de lo de Turquía. Bueno, mira, antes para acabar con lo de los árbitros, entonces, tú sí te crees que lo de Negreira puede tener efecto, ¿no? En el arbitraje español, ¿no? En la forma de tratar a unos y a otros, ¿no? O sea, porque los árbitros, como yo digo, son humanos y lógicamente también se dejan influenciar por lo que les pueda decir el jefe o por lo que esto después pueda tener incidencia. Sí, yo creo que sí, que antiguamente el fútbol podía haber pasado cualquier cosa. No había tanto control, ni tú podías bajar al vestuario del árbitro, entrar dentro y charlar con él, ¿sabes? No había tanto seguimiento como ahora, o que le das un pin y ya te crees que, ¿sabes? Que está comprando, que le estás Ya, comprando, pero antiguamente sí que había, los árbitros tenían totalmente libertad ya. ¿En para alguna poder vez pitar de la forma que él quisiera. No Claro, había, si nos grababa una cámara, ¿cómo vas a saber si estaba comprado o no? Si era imposible. claro. ¿En alguna vez tú te has sentido que dices, joder, este tío viene a por nosotros, no puede ser? O sea, no ya que pensaras que está comprado o dejado de comprar, pero que dices, este tío nos tiene manía. O sea, ¿has tenido esa Muchos, sensación? muchos vienen influenciados de jornadas anteriores, ¿sabes? Los árbitros, dependiendo de lo bien o mal que tú le caigas, te pita de una forma o te pita de otra. Árbitros que tú le has dado el coñazo en partidos anteriores, sabes que van a venir a por ti a la primera de cambio. Es más, antes de que empiece el partido ya le está diciendo al capitán o al propio delegado, que ni venía a decirme, me ha dicho el árbitro que no le digas ni mu, que a la primera que le digas te va a sacar amarilla, así, antes del partido. Todos venían influenciados, todos, todos. ¿Ves? Yo Por en una eso, ¿ves? cosa o por otra, ¿eh? Claro, tú ahí me confirmas. Yo soy de la opinión, por ejemplo, y me parece que alguna vez lo hemos hablado en el desmarque, que yo no soy partidario de los vídeos que hace Real Madrid. ¿Por qué? Porque contrariamente a lo que mucha gente piensa, más que beneficiarle perjudica. Porque yo siempre digo lo mismo, digo, es que los árbitros son humanos y Sí. hay un montón de jugadas de duda en un partido. Un montón de jugadas de duda. Incluso que no son decisivas. O sea, jugadas en el centro del campo, balones divididos, que van los dos, y que el que la pites a favor de un equipo o de otro va a depender de cómo tú lo veas. O sea, porque son jugadas dudosas. ¿Cuántas hay en un Sí, partido? Pues igual hay Al, 20. al hilo de lo que te he dicho antes, ¿no? Contra más le ayudes al árbitro y contra más te lo lleve a tu campo, mejor te va a pitar. Y en Claro, caso de duda, más para ti va a tirar. ¿Por qué? Porque le estás ayudando, ¿sabes? claro.
En el contrario, el Real Madrid a lo mejor en televisión, pues no le está ayudando, ¿no? O lo Claro. está poniendo en entredicho. O le estás sacando los Y, defectos. y entonces, claro, le está sacando efecto. Lo que pasa es que ahora, como hay VAR, pues ahora no se puede tirar ni hacia un equipo ni hacia otro. Ahora el VAR te corrige todos los errores que tenga. ¿Qué Pero hace aún bien el así Madrid o hace sigue mal? habiendo jugadas, David, sigue habiendo muchas jugadas que no son ni evaluadas por el VAR. Bueno, e incluso algunas decisivas que también se queda, bueno, pues yo recuerdo, yo qué sé, la jugada, la entrada que le hacen a Mbappé en el campo del Español. ¿Te Sí, acuerdas? La jugada de sí, creo sí. que fue Sí, Cabrera, para todo el mundo, esa jugada era de tarjeta roja directa. La y sin examinó el embargo, VAR, el manotazo de este fin de semana de Cabrera Lamín, pues por eso, pues, claro, pues no, pues no. por eso te Entonces, digo, ahí la interpretación es claro, como sigue habiendo interpretación, por eso yo digo que los vídeos de Real Madrid no son buenos para el Real Madrid, porque los árbitros son humanos y como tú explicas, o sea, van a por ti dependiendo de que le caigas mejor, que le caigas peor, de que les estés tocando las narices o que no le estés tocando las narices, porque sí. es humano, lógicamente. Yo siempre digo lo mismo, hay jugadas de duda entre que me ponga a favor en esa jugada de duda del equipo que no me toca las narices al que me está tocando las narices, pues me voy a poner del lado del que no me toca las narices. O sea, está clarísimo. Sí, O sea, y tú sí, mismo sí, lo... muchas veces intentamos llamarle por su nombre porque es que le cae mejor. Que le Claro. llames por su nombre, que le llames o árbitro. Entonces, intentamos de todas las maneras llevárnoslo a nuestro terreno para que luego en el campo nos facilite la tarea. No nos saque, no nos saque la cartillita, ¿no? Oye, que... Entonces te vas a Turquía y ¿qué es lo que más te llama la atención? Llegas allí, es otro fútbol, ¿no? Mucho más Allí duro. llego de la mano de Héctor Cooper, que Ah, un entrenador que sí que me había enfrentado en muchas temporadas a él, tanto en el Mallorca como en el Racing de Santander. Entonces, pues él es el que me llama, oye, vente, que te quiero, que es un equipo que ha invertido mucho dinero, que tiene un proyecto, que quiere llegar lo más lejos posible, y me voy para allá. Así que paga un traspaso al Sporting de Gijón y me voy para allá, sí. ajá. ¿Y cómo es aquel Y fútbol? llego a una ciudad como Ordu, el equipo se llamaba Ordu Sport, entonces llego a una ciudad como Ordu, ¿Que está en la cual dónde? pues en el norte de Turquía, entre Samsun Sport y Trabzonspor. El Trabzonspor Transport, es más sí. conocido, que el Sí. Trabzonspor está ahí en primera división. Mm. Eh, y bueno, pues sí que el choque, ¿no? Tanto de cultura como de fútbol es grande, pero bueno, siempre de la mano de Héctor Cooper, uno está bien, siempre está bien acompañado, un entrenador con mucha experiencia. Pero claro, el club pasa a apuros económicos y deja de pagarnos, deja de pagarnos, deja de pagarnos y al final lo que se convierte en ser un proyecto espectacular, pues es una odisea, ¿sabes? Porque pues no dejamos de cobrar y cobramos 3 meses y el resto del año pues no lo vimos. Tuvimos que denunciar, tuvimos que dejar el club a final de temporada y yo había firmado 3 años, claro. Entonces ese proyecto pues se cae y tengo que volver a España. ¿Estabas ya casado? ¿Te fuiste con la familia o te fuiste solo para allá? Me fui con la familia, con mis niños pequeñitos, porque Ah. habían nacido en Gijón, y me voy allí. Mis niños, las primeras palabras eran en turco, y bueno, pues bueno, experiencia nueva, pero tuve que volver a España. Pero debe ser súper agobiante, claro. No cobras, tienes que echar mano de los ahorros que tienes de tu etapa del Sporting. O sea, debe ser un poquito desesperante, Bueno, ¿no? con los 3 meses que me pagaron, fueron Ajá, suficientes como para vivir todo el año. ya. Pero claro, no cumplen su contrato. Entonces, pues al final terminamos descendiendo a segunda división, pues porque el club con los impagos, pues hace que jugadores se fuesen, otros que se quedasen, lío, desciende el equipo y al final tenemos que volver a España. Em, y en el tema futbolístico, estrictamente futbolístico, ¿hay mucha diferencia entre el fútbol español y el fútbol turco? Sí, ¿no? Mucho más agresivo, El, más duro. el fútbol turco está entre las 5 grandes ligas, ¿sabes? Sí, Entonces sí que hay nivel, ¿no? Es nivel, porque no sé si fue la etapa de Guti y de Huiza en el Fenerbahce, y Vicente del Bosque, ¿no? Me parece a mí. sí. Y el fútbol bien, un fútbol de nivel, futbolistas en el que hay mucho dinero, en el que se intentan tener a los mejores futbolistas y que sí que hay mucho ritmo y es una liga muy competitiva.
Ajá. Y Sí. después, donde destaca, que supongo que eso no tiene comparación con casi ningún sitio, igual en Grecia, es el ambiente de las gradas, ¿no? Es una locura, locura Y allí, colectiva. bueno, vivimos, yo qué sé, pues nos apedrearon el autobús, cosas así. Y el fanatismo, ¿no? Que hay en las gradas, ¿no? Y entre aficiones allí es muy grande, sí. ¿En algún momento tuviste miedo en algún partido? No. No, no, lo único que sí vi fue mucho deseo, ¿no? De la afición hacia su equipo. En todos los estadios donde iba, pues te recibían con bengalas, te recibían con un ambiente hostil, digamos. Ya. Entonces te vuelves al Levante y ahí con quién coincides. En el ¿Quién es Levante entrenador ahí? coincido con Joaquín Caparrós. Ah, Joaquín. Por cierto, antes de que hablabas de Héctor Cooper, si acaso no le hables a Ronaldo Nazario de Héctor Cooper, porque no es alguno de los que tienen la diana, porque cuando él se recupera de aquella gravísima lesión en vísperas del Mundial del 2002, donde Brasil es campeón, no lo ponía ni para atrás, o sea, lo puso al final, ya cuando ya parecía que la liga se les escapaba y le solucionó la papeleta a Héctor Cooper, Ronaldo Nazario. Y le veía en el documental que la verdad es que es de los entrenadores, yo creo que de los pocos entrenadores que él tiene un pésimo recuerdo de Héctor Cooper. que, Eh, que peor que le ha marcado sí, para peor, ¿no? sí, Sí, a ti sí, en sí, cambio lo he no, ¿no? escuchado. No, yo no a ver, yo sé, de todos los entrenadores se pueden hablar bien, se puede hablar mal. Yo qué sé, Claro. la dureza, ¿no? Por ejemplo, de la exigencia entrenando o en la pretemporada, ¿no? Que era de entrenadores de métodos antiguos en el que el físico era muy, muy, muy importante y te mataba entrenando. Pero es que la exigencia siempre debe de existir, claro. Ya. Pero en los planteamientos también, para ti que juegas arriba, no sé si a veces te hubiera gustado que el equipo fuera más ofensivo, ¿no? Nosotros formamos un buen equipo. Nosotros íbamos primero en la jornada número 10 con el Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas, con equipos buenos. Lo que pasa es que luego llegaron los impagos y luego pues el equipo empezó a deshacerse. Pero sí que jugamos bien. No tengo nada en contra que decir sobre su sistema táctico, ¿sabes? Ya. Bueno, llegas a Joaquín Caparrós, Levante. ¿Qué Levante te encuentras ahí? En el Levante me encuentro un equipo formado por mucha veteranía, por mucha experiencia, con jugadores que ya de bastante nivel, con una trayectoria en primera división importante, como Juanfran, David Navarro, Pedro López, en el centro del campo, pues Pape Diop, Momo Sissoko, Pedro Río, jugadores ya ¿Ballesteros está ahí contrastados, ¿no? también? Ballesteros esa temporada se va. Se Ese va. verano que yo llego es cuando él se va. Ajá. Y está Keylor Navas, hay jugadores, Rubén García, Camarasa subía, hay ya jugadores que estaban subiendo, como Morales, del filial, y sí que hicimos una buena plantilla, una buena temporada de la mano de Joaquín, sí. No te extraña lo que ha vuelto a hacer en el Sevilla. Joaquín tácticamente es un número uno, ¿no? Y después en el Bueno, trato como el jugador, sí, más que táctico es mental, ¿no? Porque claro, es un entrenador que lo emocional lo vive mucho, ¿sabes? Lo hace con todos los equipos, ¿no? Pero uno de los partidos más importantes, a lo mejor de la temporada, coge 25 cuchillos y los reparte en la charla y se lo pone en la boca, ¿sabes? Le da un cuchillo a cada uno, se lo da directamente. Toma, un cuchillo para cada uno. Que sepáis que hoy hay que jugar con el cuchillo entre los dientes, chavales. Este partido no se puede perder. Este partido es lo más importante de la temporada. Hay que salir con esto en la mano, directamente. Y es uno de los métodos, ¿no? que él utiliza, que es la mentalidad. Es muy motivador, en el que vive el fútbol, pues le apasiona, ¿no? Porque ha sido su vida y al futbolista siempre lo tiene muy implicado. ese año Keylor Navas hizo una temporada, bueno, esos años, Keylor Navas Sí. hizo unas temporadas que ahí se gana. Imagino que a ti no te extraña, ¿no? Que el Madrid se fijara en él. Y después Sí, claro, también yo el lo Paris vi, Saint lo vi de Germain. cerca, es más, Claro. yo pasé el año, le tiraba, ¿no? Todo continuamente, sabía las cualidades, ¿no? Y la rapidez, la velocidad
y lo difícil que es que se lo pone a un delantero, y esta temporada lo hace espectacular. Es más, hay vídeos en YouTube en el que hace paradas que dice tú, solamente las hace él. Y claro, lo ficha al Real Madrid porque yo siempre lo digo, no es lo mismo ser un portero de un equipo al que te tiran mucho, eso le pasa mucho al Español. Al Español le tiran mucho. ¿Qué pasa? Que el portero tiene ahí la posibilidad de poder enseñar si es bueno o es malo. Contra más te tiren, más posibilidad tienes tú de enseñarle al público a tu gente lo bueno que tú eres. Entonces, contra menos te tiren, menos sale a relucir tus cualidades. Pero también es verdad, en eso estoy de acuerdo, pero también es verdad, y Keylor, esa prueba la pasó con sobresaliente, que hay Sí, porteros que pueden ser muy buenos jugando en equipos pequeños donde les tiren mucho, y otros que cuando llega un equipo grande que te tiran menos, claro, cuando te tiran menos tienes que estar, entre comillas, igual de caliente que cuando estás jugando en el Levante que te tiran 30 tiros, o sea, y ahí estás claro. en actividad constante. Claro, cuando Sí, llegas sí, al Madrid, ¿cuántas veces te van a tirar? 5, 6, sí. 7, y a lo mejor cada 10 minutos. Y claro, mantener Claro. esa tensión, Esa ahí es concentración, donde, sí, está claro, es claro, difícil. claro, Sí, sí. que esa prueba la pasó Keylor y la han pasado muchos, ¿no? Pero que, Y ya se que tuvo que poner en el otro contexto, que es en el que está ahora Courtois, ¿sabes? claro, 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 Entonces, claro. Por eso, pero por lo más eso. difícil lo pasó, que es que te ficharan un equipo grande, o sea, pasar esa prueba, ¿no? Que la pasó en el Levante, lo fichó el Madrid y ya luego jugar en el Madrid ¿Cómo era es Keylor mucho de más cómodo. persona, como persona o como portero ya lo hemos visto, pero como persona, ¿cómo era? Bien, tío muy humilde, ¿no? Pues viene de Costa Rica, viene también pues de pasar por una trayectoria deportiva pues que se lo tuvo que ganar él paso a paso. Estuvo en el Albacete anteriormente, sabe lo que es pasar por categorías duras y difíciles y bien, humilde, buena gente, simpático, cercano, uno más en el vestuario, normal, pues como cualquier futbolista, no era raro. Bueno, y acabas en el Levante y te vas, eres de los primeros que te vas a Arabia Saudí, ¿no? O sea, porque ahora ya Bueno, parece estuve 2 temporadas, la primera con Caparrós y la segunda estoy con Mendilibar. Lo con que pasa es que Mendilibar. Mendilibar a los 3 meses, por el sistema, ¿no? Por el juego, pues no encaja en el Levante y lo sustituyen y viene Lucas Alcaraz. Ah, Lucas, vale, vale. Y esas 2 temporadas con el Levante me salen muy bien. Soy máximo goleador de la historia del Levante, Es verdad. que ahora ya me ha superado Morales y Roger. Y bueno, pues sí que ya después de esas 2 temporadas, Kiko Catalá pues solo me ofrece un año. Yo quería dos, un año, 2 años. Un tira y afloja en las negociaciones. Porque yo, claro, pensaba que me merecía 2 años. Él Claro. dice, no, tú te mereces uno, yo dos, tú uno, yo dos, y se cruza un equipo de Dubái pagándome el triple que en el Levante y me tuve que ir, claro, Bueno, que económicamente. digo que en ese sentido ha sido de los primeros, ¿no? Ahora ya parece más normal, ¿no? Irse a Arabia Saudí, pues ha ido Cristiano, Benzema, no sé qué, no sé cuánto, pero de aquella no era tan normal. Cuando te dicen de ir a jugar a Arabia Saudí, dices, bueno, estáis de broma, ¿no? Esto es Marte o algo. Allí se juega Tú. fútbol o no se juega. Sí, pero es un cambio brutal, ¿sabes? Porque allí en la grada no es Arabia Saudí, es Emiratos Ah, es Árabes. Emiratos. Arabia hay mucha más No hay. afición, claro. En Arabia Claro, en sí, Emiratos Árabes hay 4 gatos en la grada claro. con la de eso blanca Sí, y una muy chiraba. difícil. Y luego 50 grados en verano. A ver si te pones tú a correr con 50 grados y esa calor y esa humedad. Fútbol muy difícil, sí, sí, complicado. ¿Y te fuiste con la familia también? Sí, también. Buah, para la familia, si para ti es un cambiazo, Bueno, para tu mujer, Abu Dhabi y Dubái, que son, ¿sabes? Que son ciudades que están muy bien para vivir. Hoteles de 5 estrellas, todo lujo. Lo único, pues eso, el fútbol, pues que se vive de otra forma, ¿no? De otra manera. No sé el fútbol profesional de España, pero uno se adapta a todo. El fútbol al final en todos lados es igual. ¿cuánto estuviste allí? 6 meses. 6, ¿por qué no seguiste? Porque en diciembre, pues el equipo no iba bien y claro, como allí solo pueden jugar 3 extranjeros, pues echan a los 3 extranjeros y traen a otros 3 para ver si la cosa funciona. Independientemente de que tú lleves muchos goles o lleves pocos, la cosa no funciona. Tengo la opción de solamente echar a 3, los 3 extranjeros se van y meto otros 3. ¿Y quién tenías de entrenador allí?
¿Alguien conocido o no? No, era un francés, no era conocido, Ya. francés. ¿Y cómo fue? ¿Qué es lo que más te impactó aparte de los pocos aficionados que podía haber, de la temperatura, qué es lo que más te impactó de tu La idea? temperatura fue lo que más. El resto, pues que los tres extranjeros son los que tienen que ganar los partidos. Es los que mayor presión tienen. Estos tres, que son los que más vienen, los que más cobran, los que vienen de Europa, estos tres son los que tienen que ganar el partido. Entonces, si no eres tú el que gana el partido, ya te señalan, ¿no? Como diciendo, tú eres el bueno, ¿me entiendes? Claro. ¿Coincidiste con alguien así que estuviera así, que fuera conocido del fútbol europeo? No en tu equipo, aunque fuera, sino No, como en mi equipo no, extranjero. en mi equipo, en el resto de equipos, sí que estaba Javier Aguirre en otro de entrenador, en otro Sí. equipo. Estaba también entrenador del Alavés que ha sido sustituido hace poco. Luis García, Luis García también estaba en otro que había equipo. estado Había en varios. China también, Luis. Sí, estaba Luis Milla, también estaba por Ah, ahí Luisito Milla. también. Y había varios españoles, ¿sabes? Ajá. Vuelves al Granada, una temporada. ¿Granada en segunda estaba? El Granada, no, en primera. En En primera primera. división, con Paco. No, ahí yo estoy 2 temporadas. En Dos. la primera temporada yo llego en diciembre, ¿no? Porque me rescinden el contrato en Dubái, llego en diciembre al Granada y ahí está, eh, ¿cómo se llama? El hermano es cocinero, que estuvo en el Rayo. Sandoval. 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 Sí. Sandoval me acoge muy bien, pero claro, como las cosas no iban bien, estábamos rozando el descenso, salíamos, metíamos, salíamos, pues sustituyen a Sandoval y viene Lucas Alcaraz. Sandoval, que en el aspecto motivacional es un poco parecido a Caparrós, ¿no? También trabaja mucho el aspecto emocional, ¿o no? Sí, el diálogo con el El futbolista, diálogo sí, sí, mucho, sí. ¿no? Le gusta mucho el diálogo, convencerlo de tal forma y sí que. Y llega el No, gran Paco, mi amigo no, Paco. no, 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 no. Bueno, llega José González, nos Ah, José salvamos González, vale. y ya después de terminar la temporada y de salvarnos, viene Paco Gémez, porque el Granada lo compran un grupo inversor chino Ajá. y toda la directiva es de Pere Guardiola, hermano de Sí, Guardiola, es verdad. la dirección deportiva. Entonces, ya desde antes de que comience la temporada me dicen, no contamos contigo, David, ni conmigo, ni Javi Márquez, ni Lombán, ni Fulquier, ni todos los futbolistas de la plantilla anterior. Ajá. Pues como llega una nueva directiva, pues quiere echar a todos y traer a todos de su confianza. Entonces ya nosotros nos dicen, oye David, contigo no contamos, pero claro, pero tú te puedes quedar, puedes convencer al entrenador, te, o si quieres te vas, rescindes el contrato y te vas. Y no, yo me quiero quedar, yo quiero convencer a Paco, que seguramente que lo voy a convencer y tal y cual. Y bueno, pues me decido quedarme. Y empieza la temporada. Y bueno, jugando poco, porque ya me lo habían dicho, pero tenía la confianza de que yo podía convencerlo, claro. Pero cuando ya lo estaba convenciendo, lo sustituyen. Joder, de verdad. Y cuando ya empezó a ponerme titular, llevaba ya un par de partidos, lo sustituyen y vino Lucas Alcaraz. Y con Lucas nada, ¿no? Y con Lucas yo creo que tenía ya Ya la venías orden de del que no. Levante, ¿no? Además, ¿o no? Yo la había tenido en el Levante, pero yo creo que ya él tenía la orden de que no me pusiera y ya dejó de ponerme. Y en diciembre me fui a Chipre, a la Apoel de Nicosia. Pero chico, es que tú eres Willy Fox, o sea, en Turquía, en He Chipre. Bueno, espera estado, que es pues que hablamos de Japón. A Chipre, es que la inestabilidad en los equipos de hoy en día es muy grande, pero ¿sabes? En Chipre cualquier también corrías momento. mucho riesgo, ¿no? A nivel de En cobrar, Chipre de... lo bueno es que jugábamos Champions y luego Europa League, porque nos eliminaron de la Champions, nos metieron en la Europa League y en la Europa League sí que llegamos al cuarto de final, eliminamos al Atleti de Bilbao, luego el Anderlecht nos elimina a nosotros. Y yo creo que quería vivir ahí un poquito la competición europea, ¿no? Lo que era Champions, lo que era Europa League, de cerca. Y sí que la vivo. Juego octavos de final y cuartos de final con el Apoel y vivo una competición europea que eso no lo había vivido nunca. Bueno, digamos que el Apoel, aunque es un equipo modesto, es un histórico del fútbol europeo. Es decir, porque como campeón de Chipre ha jugado muchos años, primero la antigua Copa de Europa
y después Sí, ya menos la Champions, ¿no? Porque ya te va más difícil meterse, pero la Apoel sí. le había tocado al Real Madrid, había sido un rival de equipos españoles el Apoel. Y ganamos incluso la liga allí, que es una liga pequeña, pero que bueno, que se disfruta igual. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntamelo. A mí me lleva Thomas Christensen, el Ah, que fue jugador Tomás, del sabes que es Barcelona. amigo mío, de Ah, cuando sí, jugaba en el no Barça sabía. B. Él empieza Ah, jugando en el Barça, es de la cantera del Barça, él empieza jugando en el Barça B, llega a debutar en el primer equipo y entonces pues Christensen debe tener 10 años menos que yo, debe tener 55 años o por ahí, más o menos, 13 o 14 años más que tú. Y entonces yo soy amigo de Christensen desde esa época, que ahora está entrenando en una selección en Sudamérica, no sé si en la selección de Paraguay, no, yo creo que es una selección un poquito más modesta. No sé, la de Panamá, creo que está en la selección de Panamá, seleccionador de puede ser. Panamá. Y Sí, es entonces buena coincides gente. allí con Tomás, que él te Sí, me conocía, llevó. claro, porque él sigue el fútbol español, claro. Claro, sí, no, me llevaba muy bien con él. Yo estuve 6 meses porque llego en diciembre de rescindir con el Granada, llego en diciembre al Apoel y terminamos, hecho la segunda vuelta con el Apoel, ganamos la liga, jugamos competición europea, llegamos lejos y cumplimos los objetivos más o menos, pero claro, no sé por qué Thomas Christensen no llegó a un acuerdo con el Apoel y claro, lo sustituyen a él. Y todos los futbolistas que vamos de la mano de él, pues tuvimos que marcharnos también. Entonces me tuve que marchar de Chipre porque el entrenador de mi confianza, pues lo habían sustituido. No hubo problemas de cobro, no hubo ningún tipo de... No, la indemnización que yo tenía en el contrato por la rescisión, pues me la pagaron y me tuve que ir. El ambiente Y ahí totalmente diferente al de Emiratos, ¿no? A nivel de es público, más parecido al de Turquía, al de Turquía. porque así con muchos fanáticos, muchos fans, mucha entre aficiones, mucha competencia y sí Si te tuvieras que que quedar con algo de esa etapa en Chipre, ¿con qué te quedarías? ¿Qué recuerdo tienes de...? competición europea. Ajá. En los jugadores que se van a Chipre, Malta o Grecia, es para jugar competición europea, como el Olympiacos o el Apoel en este caso, ¿no? Porque disfrutas Sí, mi amigo de- Cristian Hidalgo, yo creo, no sé si coincidisteis en la misma etapa, Sí, sí, Cristian. allí en Chipre, sí. Claro, en Coincidí con él. Chipre. Yo creo que Cristian también se fue un poco por eso, por esa experiencia, aunque él ya Claro. había, yo creo que había jugado con el D por competición europea y tal, pero que Cristian se fue. ¿A nivel de sueldos es muy parecido a España o hay diferencia? Sí, podía estar parecido a mitad de la tabla hacia abajo de Primera División, el Apoel, que es el equipo más potente de allí, de Chipre. Vale, y entonces vuelves y te vas al Cádiz, ¿no? Al Cádiz, sí. En el Cádiz. No sé si, eh, era una espina, porque eras de sí, San Fernando, pero aunque pueda haber rivalidad, pero bueno, el Cádiz es el equipo representativo de la provincia, ¿no? Y el equipo no, más... hay rivalidad, pero no debería de haberla. El Claro, Cádiz es el Cádiz, San Fernando, cada uno tiene que ocupar su lugar y saber el lugar que claro. le corresponde. Entonces, sí que, claro, que tenía una espinita clavada porque el Cádiz es el equipo en el que he visto a futbolistas de primera lo más cerca posible, ¿no? Como Ah. Mágico González, Kiko, en su tiempo, cuando yo era un crío. Entonces, pues sí que jugar en el equipo de tu tierra, ¿no? De- pues era importante para mí y tener a la familia, que fueran a verme todos los fines de semana, que a los amigos, ese ambiente que se vive en el Carranza, pues había que vivirlo tarde o temprano. Yo creo que llegaba ya el momento, ¿sabes? Hablabas de la afición del Sporting, la del Cádiz también es muy especial. Sí, la del Cádiz también mola mucho, sí, sí. Es cariñosa, cercana, siempre está ahí atenta a su futbolista, no le falta de nada. Sí, sí, por la calle te elogian, siempre están contigo a muerte y sí que ¿Quién tuviste se de agradece entrenador tener ahí? a Álvaro Cervera. Álvaro. ¿Qué tal Álvaro como entrenador? ¿Te lo llevarías a tu equipo? No, 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 por... porque es muy defensivo. Ya. Entonces, para el Sufrías, ¿no? delantero, tener a la portería contraria tan lejos, Claro. pues se te hace difícil. Se te hace un partido de Oliver y Benji. Cuando llegas a la portería ya estás cansado, ¿sabes? Pues porque te repliegas tanto, tanto, tanto.
que nada más que la opción es salir a la contra, salir a la contra. Es cierto que tenía Salvi y Alvarito, son dos extremos que, pero es que ellos eran tan rápidos que llegaban antes que yo al área contraria, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, pero sí que era, bueno, un fútbol peculiar, ¿no? Por su forma de enfrentar los partidos, pero que disfruté también. Dejando a un lado Preciado, que sé que es un cariño especial que le tienes, si tú tuvieras un equipo, ¿qué entrenador, de los que has tenido, a qué entrenador te llevarías? Decir, yo, si fuera No, director deportivo, cogería un poquito, ¿no? Que es lo que yo he hecho, ¿no? Porque yo tengo ya todos los títulos de entrenador, yo claro. quisiera ser entrenador, ¿no? Y a mí me gustaría pues coger todo lo mejor de cada uno, ¿no? Que sé que cada uno, por haber llegado donde han llegado, todos tienen cosas buenas, ¿no? Entonces pues intento coger una cosa de aquí, otra de aquí, otra de aquí, unirlo y ser yo el entrenador que yo quisiera ser, claro. Hazme ese Frankenstein, que va a ser David Barral, házmelo. ¿Qué coges de los 5 o 6 que te han marcado más? ¿De Preciado? Depreciado cogería la empatía, ¿no? Con el futbolista y luego pues la cohesión de grupo. La cohesión de grupo que hacía él es importantísimo. Es imposible tener a los 25 jugadores contentos de una plantilla y él lo conseguía, ¿sabes? Eso es lo que más me llevó Quizás de porque era él. sincero, ¿verdad, David? Sí, Yo siempre he claro. dicho, mira, yo una vez hablando con Joka, me hablaba de un entrenador que él había tenido en el Tenerife, no voy a dar el nombre porque es una cosa que me contó Jokanovic, ¿no? Y me decía, "Jo, es que es muy buen entrenador, plantea muy bien los partidos, pero hay algo que el jugador no acepta, o que no aceptamos, que es la falsedad, de que no sea sincero contigo, que te diga el viernes o el miércoles que el sábado siguiente vas a jugar y que después el viernes Sí, veas la tablilla de la alineación y resulta que no estás, dice. Y eso es lo que dice. En cambio, me hablaba, por ejemplo, de Irureta. Dice, Irureta puedes estar de acuerdo con él o no, pero te dice las cosas a la cara, te va a decir, va a ser sincero contigo. Dice, y eso a los futbolistas es lo que más valoramos, que el entrenador sea sincero, por encima de que después te haga jugar o no te haga jugar, que no te engañe, que no te, que sí, no te tía. te Claro, haces ilusiones, ¿no? Porque crees claro, que durante la semana vas a entrar en claro, el planteamiento del entrenador y claro, luego llega el fin de semana y ves el equipo titular y claro, siempre lo mismo, claro, sí, claro. sí, claro. Que de Entonces, Caparrós, pues de lo que he hablado un poquito de claro, todos, ¿no? Porque de Caparrós, por ejemplo, la motivación, la motivación de Caparrós sí que lo cogería, yo qué sé. Luego la forma de jugar de Paco Gémez muy valiente jugando. Hemos visto al Rayo, eh, uno de los mejores Rayos de la historia, ¿sabes? Con Paco, quitándole la posesión al Barcelona de Guardiola, me parece a mí. No sé si sí, Guardiola de sí. Luis Enrique, pero a uno de esos, a esos equipos le quitaba la posesión. Entonces, sí que me quedo con poquitas cosas. La forma de entrenar, por ejemplo, de Álvaro, joder, entrenador que te he dicho del Cádiz. De Cervera. Álvaro Cervera, ¿no? Entrenando, pues, un tío muy exigente, me quedó también, como con Héctor Cooper, ¿no? La exigencia en los entrenos, cosas así. De cada uno lo mejor. De Clemente. De Hay Clemente, también que, hay también que aprendes de lo negativo, ¿eh? Hay, de lo que no hay que hacer, ¿no? De lo que claro, no hay de que lo que hacer. no hay que Sí, hacer. muchas cosas, muchas. Oye, estamos ya en la recta final. Te vas a Japón también. Sí. Yo creo que tu mujer cuando acababa las temporadas y tal, me No, y decía, ahí, yo, no, ¿ahora ya en con qué me vas a Japón, sorprender? ya en Japón decide no, No, no hace bien. acompañarme porque ya los niños se hacen grandes Claro. y como tenemos tanta experiencia tan negativas de que yo quiero ir a jugar 10 años a un equipo y al Claro. final se convierte en 6 meses. Me dice, pero si te vas a ir y te van a echar a los 2 días, ¿para qué me voy a ir? ¿Sabes? Digo, pues quedarse aquí porque yo no sé cuánto voy a durar allí. Lo Claro. mismo que en todos los equipos, al final duro 5 meses. ¿Qué pasó en Japón? No, que firmo en diciembre y porque cuando acaba la liga en España, allí es diciembre. Claro. ¿Entiendes? Porque Vale. ellos Sí, hacen el año natural, claro, de enero a diciembre. Y aquí claro, no, aquí en España se hace de julio a mayo. claro. Eh, llego, acaba la liga aquí en España, pero allí es diciembre, llego allí en el mercado de invierno, claro. Y solamente me falta la segunda vuelta por disputar allí. Lo hago muy bien, meto 13 goles, lo hago espectacular. Un entrenador un español, Ricardo Rodríguez, y súper contentos conmigo, pero claro, a la hora de negociar pues la renovación,
no llegamos a un acuerdo porque las pretensiones mías eran diferentes a las que el club me quería dar. Entonces, pues no llegamos a un Fracaso otra acuerdo. vez. No llegamos a un acuerdo para Madrid. Al final me quedo aquí en el DUS Internacional de Madrid porque ya estoy harto de dar voltereta por todos lados. Digo, me voy a Bueno, quedar y en ya el aquí en Racing, Madrid. ¿no? Antes en el Ah, ¿verdad? Racing, Sí, ¿no? de Japón me voy a Racing, ¿verdad? Claro, Sí, claro, de claro, te Japón me vas voy al a Racing. Racing, que en el Racing también me voy solo. Me voy a segunda B, primera ref, Sí, primera red. que todavía no era primera ref, era Era segunda segunda B. vez, sí, es verdad. Y me voy en el mercado de invierno, porque cuando acaba la liga en Estabais en Japón, diciembre, aquí, claro, mercado de invierno. claro. El Racing estaba en una buena posición, creo que iba primero o segundo, estaban luchando por ascender, y ahora llego yo. Y sí, me fue bien, ascendimos a segunda división. Y me quedo en el Racing en segunda división, pues porque es una categoría espectacular. Claro. Y en el Racing de Santander, en una ciudad que se vive el Sí, fútbol muy y el bien, ambiente. muy bien. Entonces, pues digo, tengo que seguir disfrutando de fútbol, claro. Y ahí ya llega. ¿Tampoco llegas a un acuerdo económico o sí? No, juego en segunda En división, segunda y ya está. pero el equipo desciende, claro. Ah, es verdad, Y al vale. descender, al Racing, al descender, pues claro, la Económicamente, mayoría, la claro, mayoría cuando desciendes acabas contrato. claro, O se rompe el contrato cuando uno desciende. claro. Entonces, cuando yo desciendo, acabo el contrato y ya pues decido ya quedarme en Madrid, tener Y una ya casi estabilidad un pensando poquito en familiar. retirarte, ¿no? Porque al Dux Y vas ya, ya sí, decir, bueno, pensando en retirarme, que en el dúo estoy con Alfredo Santaelena, ¿no? Que hombre, todos lo Alfredito, conocéis, qué crack. Que yo que lo conozco también. mucho porque coincidí con él en el deporte. Yo de jefe de prensa y él de jugador. Aunque después se fue Que con también Javi. tengo muy buenos recuerdos, ¿eh? Es tipo preciado, ¿eh? Es un entrenador que cogí mucho cariño y que tengo mucha amistad. Lo considero un amigo, ¿eh? De verdad. Nah, y como persona es un tipo excepcional. Sí, Merece toda la suerte del mundo. Porque para sí. triunfar en esto también se necesita mucha suerte. Y Alfredo se merece toda la suerte del mundo porque yo, con la gente que he hablado, además de todo el mundo me ha hablado de que es muy buen entrenador, de que es un tipo que tiene las ideas claras y que llega muy bien al jugador, al futbolista, porque él también ha sido futbolista y trata al futbolista como a él le hubiera gustado que le trataran. O sea que. Oye, te voy a hacer una encuesta, ¿vale? Sí. Te voy a hacer una encuesta. Y ya cerramos con esto. ¿Messi o Ronaldo? A ver. ¿Qué? ¿Messi o A mí, Ronaldo? Messi, para mí Messi mejor, Sí. pero yo me asocio Cristiano más a. Ronaldo, te hablo, ¿eh? No te hablo de Ronaldo Sí, yo Nazario. me asocio más a Cristiano porque el otro es un extraterrestre y el otro es un humano. Humano, ¿no? El mejor futbolista con el que has jugado. Zidane. Zidane. El entrenador que más te marcó para bien. Ahí lo tengo bastante claro. Manolo Preciado. Manolo Preciado. Entrenador más cabrón que tuviste. Javier Clemente, Con letras mayúsculas, ¿no? no hay dudas. Compañero más divertido. El más ¿Será divertido Oli? primero. Nada, estamos en. Dile que son 5 minutos. Vale. Compañero más divertido que has tenido. El compañero más divertido. Cuenca. Cuenca. Isaac Cuenca, Isaac Cuenca. fíjate. Un Sí. chico que formado no sé si es catalán incluso, o sea, que esa fama que tiene de que el catalán no es divertido y tal, Isaac Cuenca se formó en el Barça, yo creo que es catalán además. Y el más aburrido, el más así borderline de estos, de decir, "Ja, qué soso es este tío, no se puede ni bromear con él". No tengo ninguno que diga yo. ¿No? Igual. No, no. A lo mejor alguno en Japón, ¿no? Que no entendía tus chistes o Sí, algo, ¿no? hay un choque de cultura tremendo, Claro. brutal. Sí. Una manía que tuvieras en tu época de futbolista. Una manía, Sí. la sigo manteniendo, los calcetines. No me los quito durante el verano ni en invierno. Ni por la mañana ni por la noche. Ajá. ¿El bar sí o no? El bar. Sí, bar. El bar. Sí, sí. El bar sí, pero bien utilizado. Vale. ¿Tu gol más bonito o especial? Al Barcelona en el Molinón. ¿Te acuerdas cómo fue? Sí, fue al Barcelona de los 6 títulos de Guardiola. Un balón en profundidad por banda en el que se me cruza Piqué y le hago un regate Recorte. hacia adentro
en el cual me sale bien y ya por la frontal del área conduzco hasta que me viene Gaby Milito, ¿no? Gaby, Sí, sí. sí, Gaby Milito. Se me va, Oye, me voy un poco por velocidad y le pego al palo largo y fue cuando fue un golazo, sí. ¿el mejor estadio donde has jugado? El Santiago Bernabéu. Afición, ¿qué más te impresionó? La del Sevilla. Al Sevilla. O el Atlético de Madrid. Atlético de Sí. Madrid en el Vicente Calderón, sí, correcto. Si pudieras volver a jugar un solo partido de tu carrera, de los que muchos que has disputado, ¿cuál elegirías? Pues contra el Madrid o contra el Barça. Vale, El, uno de ellos. el Santiago Bernabéu. Jugar en el Santiago Bernabéu es la mejor, es el sueño de cualquier futbolista. Mejor amigo en el fútbol. El mejor amigo en el fútbol, Víctor Casadesús. Ajá, del Levante, ¿no? En el Levante Sí, coincidiste. ¿Mourinho o sí, Guardiola? Guardiola. Guardiola. Top de 3 futbolistas actuales. Top de 3 futbolistas actuales. Top 3. Mbappé, ¿Vale? Lamine Yamal Sí. y Pedri. Y Pedri. Y top de 3 futbolistas con los que has jugado. Uno será Zidane, porque me dijiste que es el mejor jugador que has jugado. Sí, a ver, no es que haya jugado en Bueno, mi equipo, pero he has entrenado durante entrenado 6 y meses todo con esto, él. ¿no? Sí, las condiciones. Vale. El top Eh, 3 de futbolistas con los que hayas jugado. Diego Castro, que estuvo conmigo en el Sporting, que luego estuvo en el Getafe. Ajá, Y Morales. vale. Tu once histórico. Hazme un Mi once once histórico. histórico. El portero, empezamos por el portero. Esto sí que es lo último ya. Iker Casillas, Portero, lateral derecho, Dani Alves, vale. Centrales, centrales Sergio Ramos y Piqué. Piqué. Lateral izquierdo, Lateral izquierdo Marcelo. Marcelo. No Roberto Carlos. No, Marcelo. A mí ha sido más Roberto. Centrocampistas, Centrocampista Xavi, Iniesta vale. y Modric. Y Modric. Y delanteros, si quieres hacer 3 delanteros o metes un cuarto centrocampista, como quieras. No, Cristiano Messi y Neymar. Cristiano Messi y Neymar. Perfecto. Cojonudo. Vale, oye, por cierto, ¿cómo es la cultura en Japón? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de Japón? Que no te he preguntado. La cultura, por ejemplo, entre aficiones se celebran los 2 goles. Yo, por ejemplo, cuando juego en casa y meto gol, se celebra, pero cuando meten el contrario también se celebra. O sea, que es una cultura de fiesta, de disfrute, de vamos a pasarlo bien al estadio, independientemente de que gane o del que meta, ¿sabes? Claro. ¿Y en la vida diaria qué es lo que más te llamó la atención de allí? La tranquilidad con la que viven. No se estresan, viven tranquilos, viven en un ritmo de vida diferente y bueno, pues el choque futbolístico pues en los entrenamientos, ¿no? Cuando uno le implementa un poco de competitividad, pues ellos no lo ven así, ¿sabes? Entrenando, son más calmados, más tranquilos. Oye, no me entres así, ¿sabes? Porque estamos entrenando. No tienen esa competitividad que tenemos en España. Y conociéndote con lo extrovertido que eres, lo peor, ¿no? Es lo poco que podías, ¿no? Dentro del vestuario. Bueno, yo tenía a Sisi, que Sí, que te del Valladolid, que entendía. lo tenía allí de compañero, me traducía porque él habla japonés perfecto y sí que bueno, en el que yo me apoyaba y me Pero iba. claro, Y luego el cuerpo los técnico. chistes no te los podía traducir a los japos, ¿no? Nada, nada, allí estaba, sí, estaba totalmente. Guardado, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, David. Ha sido un placer estar contigo. Muchísimas gracias por De venirte nada, un Siro, ratito nos aquí. vemos Nos esta vemos en semana, el ¿no? Desmarque, supongo, esta semana, ¿no? Uno de los 2 Sí, días. el martes voy yo, sí. Vale, pues nos vemos, ¿vale? Venga, Abrazo gracias, Siro, un fuerte, abrazo David. fuerte. Muchas Hasta gracias. luego, chao. Adiós. Adiós. Chao.